Tengan muy buenas noches cada uno de ustedes en esta hora. Aquí estamos nuevamente para dar cierre a este fascinante estudio de Nehemías. Hoy estamos llegando al final, a la culminación del libro, a través del capítulo 13, que es el que vamos a estar estudiando en esta última sesión del libro. Y como dije anteriormente, pues luego estudiaremos la carta a los romanos. Hoy vamos a ocuparnos del capítulo 13 para dar cierre a este estudio precioso de Nehemías. Espero que en verdad haya sido o esté siendo de bendición y de edificación para cada uno de ustedes. Cerramos el capítulo 12. Se recuerdan, la semana pasada cubrimos el 11 y el 12, pero el capítulo 12 cierra con la celebración del pueblo después de haberse distribuido y tener aquella fiesta para poder dedicar el trabajo, los muros que habían sido restaurados y toda la obra que había sido hecha bajo la dirección de Nehemías. Acuérdense que Nehemías pues llegó a ser puesto como gobernador. Y en el capítulo 13, bueno, vamos a dar lectura al verso 47 como referencia. El verso 47, o sea, el último verso del capítulo 12 termina diciendo: y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Esta es la conclusión en lo que el pueblo había quedado al terminar la obra de restauración y después de aquella gran celebración, ¿no? Pero cuando llegamos al capítulo 13 vamos a ver que hay una ausencia de parte de Nehemías. O sea, Nehemías se retira de Jerusalén por un tiempo, y entonces esto trae un descuido, vamos a llamarle así, por parte del pueblo. Entonces vamos a ver a través del desarrollo del capítulo 13 que cuán importante es la presencia del líder en el pueblo. Cuán importante es que haya alguien que dirija a la gente, porque muchas veces, aunque la gente sabe hacer las cosas, la gente sabe lo que tiene que hacer, siempre es necesario que esté el líder al frente, siempre es necesario que esté alguien a la cabeza, que esté alguien empujando, que esté alguien motivando. Y esto, amados hermanos, es lo que nosotros tenemos que aprender, especialmente aquellos que tenemos un liderazgo en la iglesia, que la gente va a necesitar de que nosotros estemos ahí pendientes, que estemos al cuidado, que estemos animándoles, empujándoles, así ellos sepan lo que tienen que hacer. Entonces vemos que cerramos el capítulo 12, todo mundo ubicado. O sea, Nehemías ubicó tanto en el templo como en la ciudad de Jerusalén, todo mundo en su lugar. Entonces los guardas, los porteros, los que servían, los levitas, los sacerdotes, los cantores, todos en su lugar, todo bien organizado y todo el mundo quedó establecido. Pero mire cuán importante es que el líder esté allí, ¿verdad? Nosotros lo hemos experimentado muchas veces, no solamente a nivel de iglesia, pero a nivel de ministerio lo vemos muy frecuente, cuando el líder se descuida, cuando el líder no está presente, ya sea por enfermedad o por cualquier circunstancia de la vida. Entonces el ministerio tiende a estancarse y en la mayoría de los casos a retroceder. O sea, la gente tiende a volver atrás. Y esto es lo que pasa con los judíos acá en el capítulo 13. Entonces vamos a entrar primero en los primeros dos versos, valga la redundancia, en los primeros dos versos acerca del capítulo 13. Leemos versos 1 y 2, dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Verso 2.
por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Usted encuentra esta porción bíblica en el libro de Números capítulo 22, en los primeros 6 versos, y usted va a ver cómo Dios le recuerda hoy al ellos leerlo, al ellos escuchar nuevamente la razón. Había una razón potencial por la cual Dios había prohibido que los moabitas y los amonitas, o sea, los descendientes de Amón y los descendientes de Moab, no entraran al templo. O sea, era prohibido por parte de Dios. Y ahora, ¿por qué esto tiene peso? Porque nos vamos a dar cuenta que hay relaciones entre judíos y gente de estos pueblos. Ahora, lo interesante es que precisamente este pecado, o sea, esta falta por parte de los judíos, es lo que los llevó al cautiverio. Y acuérdense que estamos ahora hablando en el tiempo de Nehemías, es el retorno del cautiverio, es la restauración de Jerusalén, es el tiempo de restaurar todo, no solamente la ciudad, los muros y las puertas, sino principalmente el templo, que era el lugar de adoración para todo judío. Todos los judíos, si usted se recuerda, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la Pascua, todo mundo va a Jerusalén, al templo, para adorar a Dios. O sea, era el lugar de adoración a Jehová, el Dios de Israel. Entonces, vemos que ellos escuchan en este día, cuando se da la lectura, que no hay acceso para amonitas y para moabitas, ¿okay? Por una razón fundamental. Es cuando el pueblo se aproxima, cuando el pueblo llega a esos territorios, esta gente no ayudó, sino al contrario, le hicieron la vida difícil. O sea, le bloquearon, les estorbaron. Es más, buscaron maldición para ellos. Y como dice el verso 2, Dios en su misericordia y en su grande amor, entonces Él convirtió esta maldición en bendición. O sea, Balaam trataba de maldecir al pueblo, ¿verdad? Pero Dios tomaba el control y resultaba siempre en bendición. ¿Okay? Así es Dios con su pueblo. Así es Dios con nosotros, la iglesia. Tanto nos ama el Señor que no importa quién trate de maldecir a su pueblo, no importa cuánta maldición nos tire, Dios la va a tornar en bendición si nosotros nos mantenemos fieles a Él como su pueblo. ¿Okay? Entonces, si seguimos avanzando, vamos a ver que dentro de esto que están encontrando ahora en la Escritura, aparece una relación que ligaba a Tobías. Ahora, usted se recuerde, hay 2 nombres importantes en el libro de Nehemías, y uno es Tobías, el otro es, a ver, ¿cómo se llamaba el otro? Sanballat. Sanballat y Tobías. ¿Okay? Estos 2 fueron los que procuraron distorsionar o detener el proceso de restauración. Estos son los que le hicieron guerra a Nehemías, los que trataron de impedir que los muros fueran restaurados. ¿Por qué? Porque ellos estaban beneficiándose de la condición en la que se encontraban los judíos. Entonces ellos no querían ningún cambio, no querían esa protección porque les iba a bloquear a ellos. Pero bien, cuando llegamos al verso 3, vemos entonces acá, hermanos, que esta palabra señalaba, le daba en la llaga justamente a los líderes religiosos, o sea, a aquellos que
ya Nehemías había establecido, aquellos que ya Nehemías había ordenado. Entonces ahora vemos que al leer esta palabra hay un problema porque hay una conexión con Tobías. Vamos a ver qué dice el texto. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel todos los mezclados con extranjeros. ¿Ok? Y antes de esto, los sacerdotes, Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, o sea, Eliasib, el jefe de la cámara de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Ahora, Tobías no era un judío, mas sin embargo, este jefe, o sea, alguien que había sido nombrado como el jefe para cuidar la cámara del templo. ¿Cuál era la cámara del templo? Era el salón, la pieza, el cuarto, la recámara, donde se almacenaba o se guardaban los diezmos y las ofrendas, las primicias y todo lo que el pueblo traía para el sustento de los sacerdotes y de los levitas. Entonces, esta es la parte importante en estos dos versos, o mejor dicho, en estos tres versos del 3 al 5, ¿verdad? Porque dice en el verso 5 que le había hecho a Tobías una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y ofrenda de los sacerdotes. O sea, el objetivo de esta recámara era el almacenaje, era guardar lo que les pertenecía a los levitas y a los sacerdotes, o sea, a los servidores. Y vamos a ver más adelante que es una de las fallas en las que ha caído los judíos en este periodo, que es un periodo corto, porque acuérdese que Nehemías era copero del rey. Entonces Nehemías tiene que regresar y este tiempo de ausencia de Nehemías genera esta devastación en el pueblo, este retraso, ¿verdad? Que muchas veces nosotros lo experimentamos en la iglesia. Muchas veces por falta de liderazgo retrocedemos en lo que Dios tiene trazado para nosotros. Entonces vemos que Tobías, el mismo Tobías que generó conflicto al principio, ahora está emparentado. Ahora, ¿cómo es que se hace un parentesco? ¿Cómo es que se emparentaba? Tomando el hijo a la hija o la hija al hijo, como sea, del lado que venga. Emparentado por medio de los hijos. Entonces, quiere decir que tomaron por esposa judíos a no judíos o hijas de judíos tomaron por esposo a no judíos. Entonces, esta mezcla con extranjeros estaba prohibida por Dios. ¿Okay? Y entonces vemos que Dios de antemano había prohibido. Lo vamos a ver más adelante, porque más adelante está más explícito esta contaminación con extranjeros. La vamos a tocar más adelante. Pero en este momento el problema se trata de un personaje, Tobías, que realmente está en contra de todo principio, de todo valor, de todo lo que tenga que ver con Dios, y era un personaje que simplemente buscaba provecho de la gente, o sea, estaba aprovechándose de la gente, y ahora al estar emparentado con el jefe de la cámara del templo, tiene un lugar para habitar, tiene un lugar ahí donde vivir. Tome nota de esto, dentro del templo, o sea, en el mismo recinto del templo está habitando este varón que ni siquiera es judío, pero que había sido emparentado, ¿verdad?, con el jefe de alguna manera, ya sea que tomó una hija o sea que un hijo de él tomó la hija de Tobías, como sea que haya sido.
el problema es que están emparentados y ahora él está habitando, está viviendo en el lugar donde debería de estar almacenada la provisión para los que sirven en el templo. Entonces esto nos va a llevar a que hay un descuido, hay una falta de atención a los que servían al templo. O sea, todo lo que diezmo, todo lo que les correspondía a los levitas, a los sacerdotes, a los cantores, a los que servían en el templo, entonces ahora ya no les está llegando a ellos. Lo está tomando Tobías, no lo dice la Escritura. ¿Para dónde se está yendo? No lo dice la Escritura. Pero de repente muchos dejaron de diezmar, muchos dejaron de ofrendar, muchos dejaron de traer sus primicias. Y quizá en gran parte eso pasó, porque lo vamos a ver más adelante, o mejor dicho, al final, que Nehemías restaura de nuevo todo, va a poner todo en orden, y entonces vemos que el pueblo otra vez empieza a diezmar y a traer lo que corresponde para los sacerdotes. Pero lo que vemos acá es que todo se distorsionó por un tiempo de ausencia. Veamos el tiempo de ausencia de parte de Nehemías, versos 6 al 9. Dice en el verso 6, mas a todo esto, dice Nehemías, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. O sea, no fue tan largo, no fue tanto tiempo, ¿verdad? Cuando usa la expresión al cabo de algunos días, entonces está diciendo que realmente no fue un tiempo relativamente largo, mas sin embargo en este corto tiempo de ausencia de Nehemías viene toda esta distorsión. Entonces dice, termino de leer, verso 6 dice, algunos días pedí permiso al rey, y el verso 7 dice, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, o sea el jefe, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. O sea, cuando Nehemías regresa, lo primero que él se encontró es a Tobías viviendo en el templo. Imagínense, el enemigo que tenían en el tiempo de la restauración. Ahora viene Nehemías después de un tiempo en Babilonia, al regresar, y se lo encuentra viviendo en el templo. Ahora, esto lo había permitido el jefe, el encargado, el que Nehemías había dejado como encargado de cuidar y de procesar todo lo que se recogía para que llegara a manos de los sacerdotes. Ahora se le había permitido que allí viviera Tobías, ¿no? Entonces dice el verso 8, leo, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. O sea, Nehemías se indignó al ver realmente lo que estaba pasando. Entonces, inmediatamente dice, sacó todos los muebles, o sea, le desocupó la recámara, le sacó todas sus chivas, y dijo, esto no lo podemos permitir, esto no puede ser posible, esto es una abominación, estamos contaminando la casa de Dios. Y una de las cosas que quisiera, amados hermanos, es que usted y yo, como miembros de la iglesia, cuidemos a que la iglesia, el templo, la casa de Dios, no se contamine. Tenemos nosotros que velar para que no haya contaminación en la casa de Dios. O sea, especialmente en la parte espiritual, pero también en la parte física, en la parte estructural, porque allí, en ese templo, allí en ese lugar, que es una casa común y corriente, pero que la hace especial porque ese es el lugar consagrado para alabanza y adoración a nuestro Rey y Señor. Entonces, eso hace especial ese recinto, ¿verdad? Es un edificio común cualquiera, como cualquier otro, pero el hecho de que sea consagrado para Dios lo hace particular. El hecho de que ahí se adore a Dios lo hace especial. El hecho de que ahí se manifieste Dios, eso lo hace santo. Porque acuérdese que donde el Señor está, ese lugar santo es.
porque Él es santo, santo, santo. Y es su presencia la que santifica. Es la presencia del Santo de los Santos la que hace santas las cosas. Entonces, esos lugares llamados templos se vuelven santos con la presencia de Dios. Ahora, no es menos cierto que hay muchos templos que de santo no tienen nada. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no está ahí. Y puede ser un templo muy lujoso, muy majestuoso. Pero si Dios no está ahí, entonces no es santo. Y si no es un lugar santo, entonces no merece reverencia. No merece ni siquiera respeto. Pero cuando nos acercamos a la presencia del mismo Dios, cuando nos acercamos ante el Dios vivo, cuando venimos a su casa, venimos a su presencia, hermano, tenemos nosotros que presentarnos ante Él con plena reverencia y con plena santidad para poder acercarnos hacia Él y entonces tener ese tiempo cerca de nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces vemos que Nehemías no duda en echar fuera a este llamado Tobías. Lo expulsa, lo saca. ¿Okay? Y entonces Nehemías empieza a observar. O sea, esto es lo primero que encontró Nehemías. O sea, la primera sorpresa que se llevó. Se indignó y arrojó a Tobías. Pero luego empieza a observar qué es lo que estaba pasando en el pueblo. Y entonces se da cuenta, según nos dice en el verso 10, que habían descuidado a los sacerdotes, habían descuidado a los levitas, habían descuidado a los cantores, habían descuidado a los que servían en el templo. ¿Por qué? Porque los que servían en el templo, ellos debían ser sostenidos por medio de los diezmos y las ofrendas del pueblo. Entonces, en este momento se da cuenta Nehemías que habían descuidado a esta gente, que no le estaban dando lo que le correspondía y claro, esto hace que el servicio mengue. Por ejemplo, la iglesia debe de interesarse, debe de velar, debe de cuidar que su pastor no le falte la parte económica. ¿Para qué? Para que el pastor pueda ocuparse de lleno en lo que es la administración, o sea, la predicación, la enseñanza, la oración y todo lo que tiene que ver con el cuidado espiritual de toda la congregación. Pero entonces, ¿qué pasa si la iglesia se descuida y no está pendiente de la provisión para el pastor? Entonces el pastor tiene que buscar de alguna manera proveer para su familia, porque también como hombres, como cabezas de hogar, somos sacerdotes de la familia y tenemos la responsabilidad de proveer para nuestra familia. Y quizás como pastor no me convenga hablar, de repente no al 100%, o sea, no se retiraron del servicio por completo, pero sí tuvieron que ocuparse de cómo obtener lo necesario. De hecho, vamos a ver más adelante que algunos incluso se fueron, no podían estar en el templo. ¿Por qué? Porque tenían una familia que alimentar. Entonces, tenían que buscar el sustento para su familia. Tenían que trabajar. Ahora, usted dirá, bueno, entonces, ¿cuál es el trabajo del pastor? Bueno, el trabajo del pastor es pastorear. Ahora, yo pienso como Pablo. Yo pienso igualito que Pablo, y algunos me han dicho que soy paulino, y gloria al Señor por eso. Yo pienso que el pastor no debe ser carga para la iglesia. Yo pienso que es responsabilidad de la iglesia el cuidar. ¿Ok? Y este es el error que Nehemías encuentra en el pueblo. Descuidaron la atención que tenían, la responsabilidad que tenían del sostenimiento de los sacerdotes y de los cantores y toda la gente que servía. ¿Okay? Ahora, cuando la iglesia no está en condición,
se entiende. Y entonces, pastores, pues tenemos que sacar la frente y poner mano fuerte y darle al trabajo. Pablo decía, yo, mientras puedo, aquí están mis manos que me sirven para trabajar y voy a trabajar porque no quiero ser carga para la iglesia. Pero a la vez, dice Pablo, aunque es un derecho que Dios me da, bíblicamente hablando. ¿Okay? O sea, tenemos el derecho, mas no es obligación para la iglesia. ¿Okay? Es un deber para la iglesia cuidar de sus pastores. Es un deber de la iglesia cuidar de que el pastor y su familia estén bien, que nada les falte, para que entonces el pastor, dice el escritor de Hebreos, pueda hacer su trabajo con gozo. Claro, sin estar preocupado de cómo voy a obtener la provisión para mi casa, ¿no? Entonces, esta es la parte que se descuida en este momento. Y entonces estamos en el verso 10. Dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. O sea, ya no estaban en el templo. ¿Por qué se habían ido? Porque el pueblo no estaba teniendo cuidado de ellos, no estaba cumpliendo con su compromiso, con su responsabilidad. Entonces ellos tuvieron que salir de el templo. ¿Okay? Ahora, ¿qué implica esto? ¿Usted se acuerda que qué bonito leímos en el capítulo 12 que restauraron nuevamente la alabanza a la manera que David lo hacía? Cómo Nehemías restaura grupos para que por turno haya alabanza en el templo todo el tiempo. Entonces Nehemías deja estructurado levitas, sacerdotes, porteros y cantores, todos equipados y todos ordenados para hacer la obra en el templo. Y ahora encuentra de que ya no están en el templo. ¿Y por qué no están en el templo? Bueno, porque tienen que ir a buscar el sustento para su familia. Tienen que trabajar. Entonces, muchas veces a los pastores, cuando nos toca trabajar, no vamos a poder estar en todas las actividades de la iglesia. Y yo sé que de repente hay gente que demanda más trabajo del pastor. Incluso hay gente que abusa del pastor. Y toman al pastor como chofer, toman al pastor como mandadero, toman al pastor como consejero, toman al pastor como terapista matrimonial, como alguien que le resuelva el problema con los hijos, que le resuelva los problemas de toda índole. Y entonces agarran al pastor para todo. Si usted se recuerda en el capítulo, si no me equivoco, 5 por ahí del libro de los Hechos, cuando la iglesia se da cuenta que necesita diáconos por primera vez. Cuando se van a buscar los primeros diáconos para la iglesia. La razón fundamental por la que se buscaron diáconos fue que hacían falta hombres llenos del Espíritu Santo que fueran ayuda idónea para los pastores. En aquel caso, para los apóstoles. Y entonces dice, para que nosotros los apóstoles nos ocupemos de la oración y la predicación, que era la tarea fundamental de ellos. Entonces, atender a las viudas, cuidar las necesidades de la gente, visitar a los enfermos y hacer todas las cosas adicionales, alguien más podía hacerlos. Entonces dicen, vamos a llamar varones llenos del Espíritu para que sean nombrados diáconos de la iglesia y entonces ellos puedan ocuparse de estas cosas y entonces nosotros, los pastores o en aquel caso los apóstoles, podamos ocuparnos de la oración y la predicación y la enseñanza de la palabra, que son las tareas básicas, las tareas fundamentales del pastor. Pero lamentablemente no en todos los casos se da por diferentes circunstancias. Ahora, yo respeto las circunstancias de cada iglesia, pero nuestra iglesia, la familia IBR, la familia Resurrección, no solamente aquí en Atlanta, sino también la familia extendida allá en México, en las 3 iglesias, allá en Tuxtepec, en San Felipe, en Xochapa, igual manera en Colombia, allá en Perú, en Lima, igual. O sea, el concepto es que nosotros somos una familia
y que el pueblo debe de estar unido. Tenemos que estar unidos para entonces poder cuidar de nuestro pastor. No descuidar esta tarea, no descuiden esta tarea, porque entonces vamos a menguar en el servicio. Ahora, yo sé que hay gente que quieren lo mejor del pastor. Son buenos para criticar, son buenos para señalar y le ven todos los defectos al pastor. Pero es interesante cuántos miembros de la iglesia se preocupan por las necesidades del pastor. Usted sabe, y lo digo yo por experiencia, y no me malentiendan, lo digo por experiencia, mucha gente reclama la visita del pastor. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces usted ha visitado a su pastor? Y no estoy hablando de mí, estoy hablando en términos generales. Usted que demanda la visita de su pastor, ¿cuántas veces usted lo ha visitado a él? ¿Cuántas veces usted se ha puesto a meditar o a pensar o a discernir las necesidades de su pastor? ¿O cree que nosotros somos superhombres? No, somos hombres comunes y corrientes, como cualquier otro. La única diferencia es que Dios respalda lo que hacemos y lo que decimos, por su gracia y por su misericordia. Por eso es un gran privilegio, es una bendición poder ser llamado al ministerio pastoral, pero también es una responsabilidad muy, pero muy grande. Por experiencia les digo, yo he tenido muchas veces que trabajar. De hecho, al empezar mi ministerio, yo no dejé mi trabajo y estuve trabajando para sostener mi familia y con el ministerio al lado, por muchos años. Más tarde, tomo la decisión de dejar el trabajo para dedicarme de lleno a la obra. Hubo un tiempo crítico. Y no solo al principio, sino también años más tarde llega un momento donde la iglesia no tiene fondos, no puede darme el salario. Ahora, ¿qué hago yo como pastor? ¿Me voy a otra iglesia donde me puedan pagar? Como me dijo un pastor, un pastor de otra iglesia, me invita y me dice, oye, era un americano, me dice, vente acá, necesitamos un pastor hispano, acá en esta iglesia donde yo estoy ahora. Y aquí el pago es puntual, aquí no hay problemas con el pago. Y te van a pagar bien. Digo, pero es que yo no estoy buscando un salario. Yo no estoy buscando una recompensa terrenal, porque mi recompensa la tengo en el cielo y esa yo la tengo clara. Como pastor, yo sé que mi herencia es Jehová. Y yo sé que iglesia, si ustedes como iglesia no están pendientes, no se preocupan de mí, a mí no me va a quitar en nada mi deseo de servir. Porque no estoy por un salario, estoy por amor a mi Señor. Porque yo hice un compromiso. Cuando el Señor me llamó, yo le dije, Señor, yo lo voy a hacer. Y por eso es que ese tiempo, cuando la iglesia no pudo pagarme, yo pude seguir. Claro, tuve que salir a trabajar. Tuve que buscar nuevamente cómo obtener ingresos. De hecho, todavía, hoy día, hago trabajos por ahí. No, ya no por la necesidad, porque la iglesia, bendito sea el Señor, en los últimos 10, 12 años, ha estado ahí, cumpliendo con su responsabilidad. Bendito sea el Señor y Dios bendiga a la iglesia. Pero en los últimos años, como se ha fortalecido el área misionera, entonces he optado por hacer trabajos por ahí para costearme los gastos misioneros, porque si usted va a un viaje misionero, usted se va a dar cuenta cuánto gasto implica, independientemente del pasaje. Bueno, los que nos acompañan, pues nomás les pedimos el pasaje, pero aparte del pasaje, muchos gastos más. Entonces es necesario, sí, la iglesia puede cubrir, gracias al Señor, ahora la iglesia puede cubrir mucho de la parte misionera, pero al principio no fue así, hermanos. Al principio todo corría por mi cuenta. Y no estoy diciendo esto para quejarme ni a manera de reclamo. Entendamos, hermanos, lo que estoy diciendo es
lo que Nehemías encontró como un problema grave, aparte de la contaminación con Tobías, porque leyeron en la Escritura que Dios había prohibido esas relaciones. Ahora, Nehemías no duda en sacarlo, pero ahora se encuentra que también descuidaron la atención a los servidores en el templo. ¿Okay? Entonces, leemos verso 11. Dice el verso 11, entonces dice Nehemías, reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Si apenas hace unos días, meses o el tiempo que haya pasado antes de que él se fuera, quedó todo restaurado, quedó todo establecido, quedó el servicio, quedó todo funcionando normal, ya bien organizado, incluso con diferentes turnos de alabanza, y ahora está abandonada. Entonces, él llama a los encargados, a los oficiales, acuérdense que fueron asignados jefes por diferentes grupos. Entonces lo llama y le dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y entonces dice, los reuní y los puse en su puesto. O sea, Nehemías tiene que recogerlos y decirle, bueno, ¿qué pasó? Todo el mundo a su lugar. Ahora, esta es la parte que muchas veces falta en las iglesias. Muchas veces al no tener esta cabeza direccional, entonces la gente empieza a hacer las cosas a su manera. Y esto también sucede en la gente que carece de carácter de líder. O sea, cuando te falta carácter de líder también fallas en esto. O sea, no puedes llamar a las personas y ponerlas en su lugar, porque hay personas que no se sujetan, no se someten a sus autoridades, no se someten a sus líderes y quieren hacer las cosas como a ellos les parece. No, en la iglesia no. Allá en tu casa no deberías, pero si lo haces, hazlo en tu casa. Allá en tu trabajo, si te dejan hacerlo, hazlo en tu trabajo, pero en la iglesia no. En la iglesia hay un orden establecido por Dios y debemos nosotros someternos a nuestro líder superior. Nos guste o no nos guste, nos caiga bien o no nos caiga bien. Si hay una persona con un liderazgo en la iglesia, no es porque el pastor se lo dio, no es porque los administradores se lo dieron, es porque Dios se lo ha permitido y usted y yo debemos de someternos a esa autoridad. Es más, yo les he dado ejemplo a ustedes, iglesia, cuando alguien más toma el púlpito, cuando alguien más está predicando. Yo soy el pastor de la iglesia, pero en ese momento yo le cedo la autoridad a la persona que está predicando. ¿Por qué? Porque ese es el vocero que Dios está usando en ese momento y a mí me corresponde someterme a su autoridad. Y esto es lo que tenemos que entender dentro del ramo del liderazgo, porque yo no puedo ser líder si yo no respeto a mi líder. Yo no puedo esperar que la gente se sujete a mi liderazgo si yo no me sujeto a mi líder inmediato. Entonces, esto es como una cadena. Ahora, Nehemías vuelve a cada uno en su lugar. ¿Okay? Los pone en su lugar y entonces vemos verso 12 y dice, todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. ¿Okay? Acuérdese Malaquías 3:10. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y entonces, dice Dios, verán cómo yo abro la ventana de los cielos y ustedes van a tener bendición hasta que sobre y abunde. Entonces, esto es lo que se estaban perdiendo. Por lo que haya sido, se lo estaban perdiendo. Entonces, Nehemías los trae de nuevo. Los restaura, los reubica, los pone en su lugar para que vuelvan y entonces puedan ellos recibir la bendición de parte de Dios. ¿Okay? Ahora, encontramos en este capítulo 13 3 versos donde Nehemías hace una petición a Dios de carácter personal. ¿Okay? Y entonces, antes de llegar a los otros aspectos que Nehemías pudo observar, quiero hacer una pausa aquí, ya que en el versículo 13,
que es en el que vamos en la secuencia, dice Nehemías, y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. ¿Okay? Entonces, esa parte la trae Nehemías a su petición personal, que es lo que encontramos en el verso 14, en el verso 22 y en el verso 28. ¿Okay? Tres versos donde Nehemías, que está narrando esto, que está diciendo esto, se detiene y se dirige a Dios. Señor, esta es mi petición. Entonces, él pone en orden, establece nuevamente la jerarquía o el liderazgo, quiénes iban a estar al frente de quién, y entonces ordena todo nuevamente en el templo. La gente, el pueblo empieza nuevamente a traer su diezmo, a traer su ofrenda, a traer lo que le correspondía para poder darle sostenimiento a los sacerdotes y a los cantores para que pudieran continuar su servicio. Y entonces se restaura de nuevo y Nehemías pone a aquellos que se identificaban como fieles, o sea, que habían sido identificados como fieles, a eso los pone al frente. Y esto es una cosa bien importante, hermano, porque los liderazgos de la iglesia se distribuyen entre la gente fiel, entre los fieles de la iglesia. A veces pensamos que debe de ser entre los que tienen mayor conocimiento, mayor capacidad, pero esa es mentira del diablo. Los ministerios, los liderazgos en la iglesia deben de ser distribuidos en los fieles. Entonces dice, aquellos que fueron considerados, hallados fieles, a estos puso Nehemías como líderes. A veces cometemos el error que ponemos a una persona como líder por el conocimiento que tiene, por la habilidad que tiene, por la experiencia que tiene, y termina esa persona haciéndonos un desastre, porque como dice Santiago, el mucho conocimiento a veces nos envanece y nos llenamos de sabiduría humana, la cual es terrenal, es carnal y es hasta diabólica. Entonces, muchas veces el mucho conocimiento nos estorba en el verdadero desarrollo del plan divino, del plan de Dios. Tenga cuidado. Si usted sabe bastante, dele gloria a Dios, pero tenga cuidado, porque ese conocimiento que usted tiene debe de ser canalizado dentro del propósito de Dios. Porque ese vasto conocimiento lo puede llevar a usted a la altivez y al orgullo, lo cual es condenado por Dios. Y una vez usted se empiece a llenar de orgullo, una vez usted se empiece a sentir que usted es el único que sabe, usted que sabe más que todo el mundo, usted es el único que tiene la respuesta, usted es el único que puede hasta superar al pastor, cuidado. Ese es un veneno muy, muy, muy tóxico que puede acabar con tu carrera en el ministerio, puede acabar con tu liderazgo en la iglesia y te puede llevar hasta perder el gozo de tu salvación. No la salvación, porque la salvación no la vas a perder si de verdad eres salvo, pero sí el gozo de la salvación. Y puedes vivir el resto de tus días amargado, triste, decepcionado, airado, amargado de las circunstancias que te rodean, deprimido, ansioso y qué sé yo. Tantas cosas que vienen como producto de eso. Pero aprendamos humildad, aprendamos a ser humildes, aprendamos a ser mansos. Fue el consejo de Jesús, que fuéramos mansos y humildes como Él. Aprendamos de Jesús, Él nos dio ejemplo. Entonces podemos nosotros aprender que aquellos que son hallados fieles en la iglesia merecen tener el liderazgo en la iglesia. Bien, entonces vemos la petición, versículo 14. ¿Cuál es la petición de Nehemías? Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. O sea,
La petición de Nehemías es: Señor, acuérdate de esto que estoy haciendo. Señor, la misericordia tuya se ha transmitido en mí, tenlo en cuenta. Cuando llegamos al verso 22, leemos: y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y el otro verso es el verso 28. Dice: y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalat, horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Verso 29. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. O sea, Nehemías tiene como petición que Dios considere el sentir que había en su corazón. Lo vimos a lo largo de todo el libro de Nehemías, que definitivamente era un varón de Dios. Definitivamente era un líder nato, era un líder ejemplar, era un líder modelo. Era temeroso de Dios. Él buscaba las respuestas en oración. Él era sensato a la hora de decidir. Esperaba el tiempo apropiado, esperaba la confirmación de parte de Dios. Entonces, todo esto hace de Nehemías un personaje fenomenal. ¿Okay? Entonces, vemos que él presenta delante de Dios su petición por el perdón para sus faltas, para la consideración por lo que ha hecho, para que Dios tome en cuenta el sentir, la misericordia y el amor con el cual hizo toda esta labor para restaurar el templo, para restaurar la ciudad, para restaurar los muros, pero sobre todo para restaurar el corazón de las personas que se habían alejado de Dios y traerlos nuevamente al redil, ¿no? Luego, del verso 15 hasta el 21, encontramos que Nehemías se da cuenta que también en este tiempo de ausencia, el pueblo había empezado a profanar el día de reposo. O sea, el día de reposo era sagrado para Israel. Acuérdense que era un mandato de parte de Dios. Israel tenía el día de reposo como una ordenanza, o sea, era parte de la ley que habían recibido por medio de Moisés a guardar el día de reposo. Entonces, ellos tenían por ley que guardarlo. Mas, sin embargo, cuando Nehemías regresa, acuérdense que antes de irse, celebraron la fiesta, pero no solamente la celebración de la consagración o la presentación, la dedicación de los muros, sino también celebraron la fiesta de los tabernáculos, y todo lo que leyeron en la escritura lo empezaron a hacer: la colección de los diezmos, la organización en el templo, la alabanza, la adoración, todo eso. Pero en este corto tiempo empiezan nuevamente a retroceder y encuentra que habían profanado el día de reposo. ¿Okay? Ahora, cuando llegamos al día de reposo, es importante, hermanos, entender el por qué la iglesia ya no guarda el día de reposo. ¿Okay? El día de reposo era el séptimo día y era un mandamiento guardarlo para el pueblo de Israel. ¿Okay? Pero resulta de que la ley termina en Jesús y da inicio a la gracia. Entonces, bajo la gracia ya no es un mandato guardar el día de reposo, pero sigue siendo el mandamiento de que trabajaremos 6 días y el séptimo lo dedicaremos a Dios. ¿Okay? Bien, resulta de que la iglesia primitiva elige el primer día de la semana para dedicárselo a Dios y celebrar la resurrección de Jesús, porque Jesús resucitó el primer día de la semana. Y entonces, como ya estábamos libres de la ley
y ahora entramos a la gracia, entonces sustituimos el sábado o el Shabbat para celebrar que Cristo resucitó. Porque Cristo es la razón de la iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo. Y como dice el apóstol Pablo, que Jesús vino para unir a los judíos y a los gentiles y de los dos pueblos formar uno solo por su gracia. Entonces, ahora estamos bajo la gracia. Y entonces, en vez de nosotros guardar el Shabbat, el sábado, el séptimo día, ahora nosotros apartamos el primer día de la semana para ir al templo y celebrar que Jesús resucitó en victoria. Y que gracias a esa victoria, nosotros también somos vencedores. Ahora, quiero retomar esta partecita del día de reposo, porque, amados hermanos, si bien es cierto, para nosotros ya no es ley, les recuerdo que la Escritura dice que cuando nosotros entramos a la gracia, es porque ya no vamos a vivir bajo el régimen de la ley. Mas, sin embargo, la ley, dice la Escritura, va a ser escrita en nuestro corazón. Porque así está escrito: en aquellos días, dice el Señor, escribiré mis leyes en la mente y el corazón de ustedes. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, si la ley está en nuestro corazón, entonces nosotros no debemos de profanar el día del Señor. A diferencia de los judíos que guardan el sábado, la iglesia, el nuevo Israel o el Israel espiritual, guarda el domingo. Aquellos el séptimo día, nosotros el primer día. Aquellos por mandamiento, nosotros por agradecimiento. Celebramos que Jesús resucitó. Entonces, nosotros podemos reunirnos cualquier día de la semana, no solamente el domingo. Y nosotros debíamos, al igual como dice el mandamiento, trabajar solamente 6 días. Ahora, si usted empieza a trabajar martes, el séptimo día, yo le aseguro que no va a ser sábado. Si usted empieza a trabajar miércoles, no va a ser sábado. No importa cuál sea el séptimo día de trabajo para usted, apártelo para el Señor. ¿Okay? Ahora, lo ideal es que usted aparte el domingo para el Señor, porque usted dice que es cristiano, usted dice que es seguidor de Cristo, usted dice que Jesús es su Señor, que Jesús es su Salvador. Entonces, amado hermano, usted es responsable de apartar ese día domingo, ese primer día de la semana, porque así lo estableció la iglesia desde el principio, y usted lo encuentra en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo dice: el primer día de la semana, la iglesia se reúne. Entonces, usted debería de apartar el domingo para el Señor. Pero qué pena, ¿no? Qué vergüenza que hay muchos cristianos que de repente el domingo se les cruza la suegra en el camino y entonces no pueden congregarse porque está la suegra en la casa. El domingo es el cumpleaños del Pepito, entonces lo siento, no puedo congregarme este domingo porque vamos a hacerle la fiesta de cumpleaños a Pepito. Hello. Entendamos, hermanos. Si es día del Señor, vaya usted y lea lo que el pueblo de Israel por ley tenía que hacer el día de reposo. ¿Y por qué Nehemías se indigna al ver? Y quizás no nos dé tiempo para leerlo todo, pero léalo usted ahí en su casa. Léase del verso 15 hasta el 21. Bueno, creo que lo vamos a leer. Cómo estaban profanando el día de reposo, simplemente porque estaban comprando y vendiendo, imagínense. Simplemente porque estaban comprando y vendiendo. Ahora, aquí en este país, yo sé que el sábado y el domingo es el que la gente usa para ir a comprar y vender. De hecho, hay gente que solamente viene a la iglesia el día viernes porque el día domingo tiene su negocio y tiene que vender. Pero es porque no hemos entendido el contexto de la Escritura. No hemos entendido que ese es tiempo del Señor y que debemos de consagrarlo al Señor y que ese día debe de ser en nuestra mente y en nuestro corazón ya separado, es para Dios.
Y cualquier cosa que surja, cualquier evento, por importante que sea, por favor, no bloquee la dedicación que usted tiene a Dios. Ese día es del Señor. No lo comprometa con nada ni con nadie. Es más, lo que yo le recomiendo es que si usted viaja, usted no esté en casa y le llega el día domingo fuera, allá donde usted esté, busque una iglesia. Yo le aseguro que va a encontrar una iglesia donde congregarse, porque ese día es día del Señor, por favor. Y en el peor de los casos, si no hay una iglesia, saque un tiempo para orar, un tiempo para alabar. Bueno, y ahora que tenemos la popularidad de las redes sociales, abra un canal, abra una plataforma, escuche palabra, adore al Señor y tenga ese tiempo, porque ese día es día del Señor. Y esto va a traer bendición. Entonces, los judíos estaban profanando el día de reposo. Dice en el verso 15, dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares, o sea que estaban procesando las uvas para hacer vino. Y entonces esto lo hacían en día de reposo. Y que acarreaban haces y cargaban astos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. ¿Okay? Si usted lee en Éxodo capítulo 20, versos del 8 al 10, Israel por ley tenía que guardar el día de reposo, el séptimo día, el Shabbat, o sea, el sábado, era ley para ellos. Deuteronomios capítulo 5, versos 12 al 14, usted lo puede leer de igual manera. Verso 16, también había, dice, en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? O sea, les recuerda, acabamos de salir de 70 años de esclavitud, de 70 años de servidumbre, precisamente por haber profanado el día de reposo, precisamente por habernos alejado de Dios, por habernos contaminado con mujeres extranjeras. Precisamente por eso. Ahora Nehemías les recuerda, ustedes en este momento están cayendo en el mismo error que nuestros antepasados. Y no piensen que Dios lo pasará por alto. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerraran las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Y desde entonces no vinieron en día de reposo. Ahora, mire qué autoridad y qué imposición bajo el poder de Dios. Y esto es lo maravilloso, hermanos. Cuando nosotros contamos con el respaldo de Dios, nosotros podemos tomar decisiones determinantes, decisiones de carácter fuerte, y Dios nos va a respaldar. Entonces, se cerraron las puertas, ya no hubo acceso, los vendedores seguían llegando, se quedaban allí esperando que las puertas se abrieran, las puertas no se abrieron. Pasó una vez, pasó una segunda vez, a la tercera vez Nehemías viene y le dice, bueno, si ustedes se siguen quedando ahí, van a ir a parar a la cárcel. No más, se acabó. No llegaron más vendedores en día de reposo a las puertas de Jerusalén. Hermano, nosotros somos responsables. Nosotros vivimos en una sociedad de consumo.
nosotros vivimos en una sociedad agitada, en una sociedad acelerada, donde si nosotros no nos paramos firmes, la sociedad nos arrastra. ¿Por qué cree usted que hay personas que vienen únicamente al servicio, por decir algo? Nosotros tenemos 1 hora de escuela dominical y tenemos 1 hora y media de servicio, día domingo. Estoy hablando del día domingo, el día que la iglesia ha apartado para el Señor, que equivale al día séptimo, para nosotros el día primero. Hay gente que viene solamente a la hora de escuela dominical, pero no se puede quedar al servicio porque O hay gente que no viene a la escuela dominical y solamente viene al servicio porque tiene otras cosas que hacer temprano. Y hay gente que no viene a ninguno de los dos porque tiene compromisos. Hello. Alguien puede decir, háblame, Señor. Bueno, el Señor te está hablando. Abre tu oído, pero principalmente abre tu corazón. Porque no deberíamos nosotros poner excusa alguna para no estar el domingo en la casa del Señor. El domingo es el día del Señor. El domingo es el día que la iglesia apartó para sustituir el día de reposo. O sea, no es que hemos anulado el día de reposo, como algunos nos dicen por ahí, que nosotros estamos mal porque no guardamos el día de reposo. Bueno, en primer lugar, esa fue una ley para los judíos, no para los gentiles. Y fue un tiempo de la ley. Ahora estamos viviendo el tiempo de la gracia. Pero bueno, no vamos a señalar a quienes lo hacen, respetemos a los que así lo hacen, pero nosotros basémonos en lo que la Escritura nos dice. Basémonos en la palabra de Dios y no nos dejemos llevar por doctrinas de hombre. Consideremos cada uno de nosotros lo que Dios ha hecho con nosotros, de dónde Dios nos ha sacado y cuál es la responsabilidad que tenemos dentro de la iglesia. Si usted tiene un liderazgo, si usted tiene un ministerio, si usted tiene una obra a su cargo, por favor considere lo que Dios le dice y lo que Dios demanda de usted. Como miembros de la iglesia, todos necesitamos tener esto en claro. El domingo es el día del Señor. Usted debería estar en la casa del Señor los domingos. Y no hay excusa que valga. No la hay. No la hay. No la hay. Usted debería estar en la casa del Señor. Debería de apartar ese día. No lo comprometa. Lo repito, ya lo dije una vez. No comprometa el día del Señor con nada ni con nadie. Por favor. Y no profane el día del Señor haciendo cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted que dice ser hijo de Dios, bueno, es responsable de esto delante de nuestro Dios. ¿Okay? Leí el verso 17 porque este hecho de la... No, me perdí. Nos quedamos en el verso 21, ¿no? ¿Okay? En el verso 21. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Y desde entonces no vinieron más el día de reposo. ¿Okay? Entonces luego encontramos lo que hablamos al principio, la contaminación con extranjeros. ¿Okay? La contaminación con extranjeros que ya había sido advertida por Dios desde el principio, desde los tiempos de Moisés, cuando ellos tomaron posesión de la tierra prometida, nuevamente Dios les dice que no se mezclen con la gente que quedó alrededor de los pueblos que no fueron expulsados. Si usted se recuerda, cuando cruzan el Jordán, ya habían enfrentado a los amonitas y a los moabitas, a los cuales Dios los excluyó, según leímos al principio del capítulo 13. O sea, dice Dios, estos o sus descendientes no tienen participación en el templo. O sea, no tiene nada que ver con el templo. Ahora, más adelante, cuando entran a la tierra prometida, Dios les dice, no se contaminen con los moradores de esa tierra. Y les da una lista de todos los moradores de ese territorio. Ahora, si usted se recuerda, con Josué conquistaron hasta ciertos límites y más tarde, en el tiempo del rey David extiende el territorio conquistando otros pueblos. Pero es en tiempo de Salomón donde viene
una contaminación abrumadora, ya que el mismo rey Salomón empezó a tomar mujeres de todos lados. ¿Ya? Le recuerdo, pues fueron que 300 esposas, 700 concubinas, o sea, un total de 1000 mujeres a cargo de Salomón, y había gente de diferentes pueblos. O sea, error de Salomón. Entonces vemos que esta contaminación con extranjeros, en el verso 23, leemos: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y ceñí con ellos y los maldije, y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos, porque así está escrito. Éxodo capítulo 34, Deuteronomios capítulo 7. Así había sido dada la ley, la orden por Moisés, y ahora indignado Nehemías riñó, o sea, peleó con ellos. No solamente vino y les reclamó, sino se agarró hasta arrancarle el cabello a algunos. A ver si así, con un poco de pelo menos, les entraba un poco el mensaje, la palabra. Y entonces lo lleva a hacer un juramento. No va a seguir esta contaminación. No vas a tomar hijas de ellos para esposas de tus hijos, ni vas a entregar tus hijas para que sean mujer de los hijos de ellos. Esa es la prohibición. O sea, estaba literalmente dada la orden, dada la ley. Lo habían leído, lo habían escuchado. Acuérdense que en los capítulos primeros de Nehemías encontramos cuando el sacerdote Esdras les lee a todo el pueblo, y estaban prácticamente todo el día escuchando, y estaban escuchando todo esto y lo tenían fresco. Mas sin embargo, Nehemías se encuentra con este desorden. Y entonces dice el verso 25 que riñó con ellos, peleó con ellos y los hizo jurar. Les recuerda lo de Salomón, lo que apenas mencionaba hace un momentito, verso 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Segunda de Samuel capítulo 12. Usted puede leer la historia de Salomón. Y entonces dice el verso 27, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Interesante. Si usted se recuerda, en el capítulo 4 aparece este tipo, Sanbalat. Ahora, mire qué curioso. Sanbalat era yerno. Y al principio nos dice que el otro, Tobías, también había emparentado con él. Entonces, esto había traído la corrupción. Y esto es lo que necesitamos entender, amados hermanos, que cuando nosotros traemos el pecado a la iglesia, cuando nosotros traemos el pecado al templo, cuando nosotros nos contaminamos a los que están a nuestro alrededor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la presencia de Dios no puede fluir. La presencia de Dios no va a estar ahí, porque donde hay pecado, Él no puede estar, porque Él es santo, santo, santo. Así de simple. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de cuidar. Por eso es que tú y yo, amado hermano, tenemos que santificarnos cada día, tenemos que purificarnos cada día, tenemos que pedir perdón todos los días, tenemos que confesar nuestros pecados todos los días, y tenemos que permanecer en oración, buscando su presencia. Y Dios se va a glorificar en nosotros.
Llegamos entonces al final, amados hermanos, donde vemos el cierre del capítulo 13. Dice en el verso 29, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y también de los levitas. Claro, Nehemías sabía que no le correspondía a él hacer juicio. Nehemías deseaba en ese momento cortarles la cabeza a todos. Perdón, como muchos hermanos en la iglesia, ¿no? Usted sabe que hay muchos hermanos que tienen el don del machete en la iglesia. Medio se equivoca uno y vienen con el machete a querer cortarle la cabeza. No, eso no es trabajo de la iglesia, eso no nos toca a nosotros. Está escrito que Dios dice que la venganza es de Él. Y cuando alguien se equivoca, cuando alguien falla, cuando alguien peca, tú que te crees muy espiritual, entonces, dice la palabra de Dios, extiéndele tu mano y levántalo y tú cuídate porque mañana puede ser tú el que tropieces, puede ser tú el que falles, puede ser tú el que caigas. Y entonces, ¿quién te va a levantar? Por eso es que tenemos, amados hermanos, que extender la mano al caído y nunca hagamos leña del árbol caído, sino levantémosle, restaurémosle, animémosle y como dijo Jesús, al levantarlo y restaurarle, decirle el mismo mensaje de Jesús, ahora ve y no peques más. Simple, esa es la gracia que Dios nos ha dado y esa es la gracia que tenemos que transmitir. El perdón, la misericordia, la bondad y el amor de Dios tiene que fluir a través de nosotros, iglesia. Para eso hemos sido establecidos. Entonces dice el verso 30, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos a cada uno en su servicio. O sea, restauró todo de nuevo y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Termina este precioso libro con esas palabras de parte del gran líder Nehemías. Acuérdate de mí para bien. Hermanos, el apóstol Pablo, a punto de morir, él dice, he acabado la carrera. He llegado hasta el final. Y he guardado la fe. Me he sostenido por gracia y misericordia de Dios. Quiera Dios que cada uno de nosotros, amados hermanos, podamos llegar al final de nuestra carrera, habiendo guardado la fe, para disponernos a recibir la corona que el Señor Dios del cielo tiene para cada uno de nosotros y para cada uno de aquellos que aman su venida y que aman su nombre. Hoy cerramos no un capítulo más, sino cerramos el libro de Nehemías. Y el deseo de mi corazón, amados hermanos, es que cada uno de ustedes haya sido bendecido, haya sido edificado a través de este estudio de 13 capítulos, en los cuales nos hemos deleitado, hemos aprendido. Y espero que usted también haya meditado y que la palabra que llegó a su corazón, usted le permita que dé fruto para gloria y honra del Señor. Nosotros seguiremos orando por el bienestar de la iglesia. Seguiremos orando para que la iglesia se mantenga saludable, para que la iglesia no se aparte de la sana doctrina, para que la iglesia siga la ruta trazada por Dios, para que la iglesia siga transmitiendo el evangelio de la salvación, para que la iglesia siga reflejando la gracia y el amor de Jesucristo, para que la iglesia siga siendo ejemplo en humildad y en mansedumbre, y para que nuestros líderes aprendan a santificarse cada día, a vivir en santidad para gloria del Señor y para ejemplo de la iglesia que lideramos. Me resta decirles que reciban un abrazo desde acá, IBR de Atlanta, para todos ustedes que de alguna manera están conectados con nosotros, para los hermanos de la familia IBR allá en México, IBR en Colombia, IBR en Perú. Un saludo, un abrazo fuerte, les amamos y esperamos pronto poder estar con ustedes. Les recuerdo, en 2 semanas, el próximo jueves tenemos descanso, pero en la siguiente semana, siguiente jueves, arrancamos con la carta a los romanos, para que se vayan preparando, vayan dando una leidita y otra vez,
preguntas o comentarios son bienvenidos. Los recibimos con gusto, ya sea a través de esta plataforma, como usted nos está viendo, o puede usar el WhatsApp personal mío, el +1 770 231 5921. Repito, +1 770 231 5921. Escríbanos sus comentarios, sus preguntas, temas en particular que a usted le gustaría que tratemos, y con gusto estaremos estudiando la palabra de Dios de esta manera mientras nuestras escuelas se abren. Esperamos para enero, febrero, a más tardar, poder abrir las escuelas y regresar a nuestra escuela de discipulado, nuestra escuela de liderazgo, para retomar los que se quedaron a medio camino en marzo y abrir nuevas clases para aquellos que están interesados en capacitarse. Por mi parte, una vez más, un abrazo a la distancia, que el Señor los siga bendiciendo, y los espero en 2 semanas, siempre a esta misma hora, a las 8 de la noche, hora de Atlanta. Que Dios los siga bendiciendo y que tengan un bonito fin de semana. Y no se olviden, el domingo es Día del Señor. Los de Atlanta los espero ver en el templo para que alabemos juntos. Bendiciones.